Hola, bienvenidos nuevamente al canal Salud con QT. Te deseo de todo corazón mucha salud, bienestar y tranquilidad para ti y tu familia. Qué alegría que estés aquí hoy. En este espacio siempre buscamos compartir contigo información sencilla pero muy valiosa para cuidar el cuerpo, el corazón y también el alma. Hoy vamos a hablar de algo que todos creemos conocer muy bien: la fruta. Sí, esa que nos acompaña desde pequeños, que servimos con cariño en la mesa y que tantas veces nos han dicho que es buena para la salud. Sin embargo, ¿sabías que algunas frutas, si se consumen de forma incorrecta o en el momento equivocado, pueden ser un riesgo silencioso para tu salud, especialmente si tienes más de 60 años? Muchos médicos especializados en neurología han observado que ciertos hábitos aparentemente inofensivos, como comer una fruta antes de dormir o combinarla con determinados medicamentos, pueden aumentar el riesgo de sufrir un derrame cerebral durante la noche. Es como si lo más dulce que tenemos en la cocina pudiera volverse un arma de doble filo. Por eso, en este video te voy a contar con todo detalle cuáles son esas frutas que podrían estar afectando tu salud sin que lo notes. También te explicaré qué precauciones tomar, cómo consumirlas de forma segura, y al final compartiré contigo una pequeña práctica de meditación guiada con afirmaciones positivas que te ayudará a fortalecer la mente, relajar el cuerpo y atraer más energía vital a tu vida. Así que si tú también estás interesado en vivir una vejez más plena, más consciente y más feliz, quédate conmigo hasta el final. Y recuerda, hay quienes dicen que las personas que se suscriben a este canal no solo se sienten mejor cada día, sino que hasta han tenido suerte en la lotería. ¿Casualidad? Quizás. Pero por si acaso, suscríbete ahora, activa la campanita y prepárate, porque cuidar tu salud también puede ser la mejor inversión de tu vida. Muy bien, entremos de lleno en el tema. Porque aunque a muchos les cueste creerlo, uno de los factores más pasados por alto que afecta la salud cerebral en adultos mayores no es la edad, ni los genes, ni siquiera el estrés. Es algo que tenemos todos los días al alcance de la mano, que hemos comido desde pequeños y que siempre pensamos que nos hacía bien. Estoy hablando de la fruta, así como lo oyes. Algunas frutas, cuando se consumen de manera incorrecta, ya sea por la cantidad, el horario o las condiciones de salud que ya tenemos, pueden alterar silenciosamente la presión, espesar la sangre e incluso aumentar el riesgo de un derrame cerebral sin darnos cuenta. Y no se trata de alarmar, sino de entender. De aprender cómo funciona nuestro cuerpo después de los 60, cómo cambian nuestros órganos y cómo lo que antes nos hacía bien ahora podría no hacerlo tanto. Así que presta atención, porque lo que viene a continuación podría ayudarte a evitar una crisis silenciosa y, mejor aún, a vivir con más seguridad, más equilibrio y más años de buena vida. Y ahora sí, comenzamos con la primera fruta de la lista de hoy, el plátano. Un alimento tan cotidiano, tan común en nuestras casas, que a veces ni siquiera nos detenemos a pensar en cómo lo estamos consumiendo. En muchos hogares, especialmente donde hay personas mayores, el plátano se considera una merienda práctica, fácil de digerir y buena para el corazón. No falta en el desayuno de abuelitas en Puebla, en los mercados de Lima, en las loncheras de nuestros nietos en Buenos Aires o en la mesa de media mañana en Sevilla. Es dulce, suave, barato y para muchas personas mayores representa un símbolo de nutrición sencilla y efectiva. Pero detrás de esa imagen tan familiar, hay detalles que vale la pena conocer y comprender, sobre todo si ya superamos los 60 años y estamos tomando medicamentos para la presión, el colesterol o el corazón. Verás, lo que hace que el plátano sea tan especial es también lo que puede volverlo problemático: su altísimo contenido en potasio. Una sola pieza de tamaño medio puede tener más de 450 miligramos, lo cual no sería un problema si nuestros riñones funcionaran como a los 30 o 40 años. Pero con el envejecimiento, el cuerpo ya no elimina el exceso de potasio con la misma eficacia. Si además estamos tomando diuréticos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, SA, o medicamentos para el corazón, el riesgo se multiplica. El potasio se empieza a acumular en la sangre sin que nos demos cuenta, y eso puede alterar el ritmo de nuestro corazón, afectar la tensión y, en el peor de los casos, favorecer la formación de coágulos que terminan obstruyendo vasos importantes en el cerebro. En consulta médica, hemos escuchado historias parecidas una y otra vez. Personas mayores que seguían una rutina muy saludable: desayunar con avena, plátano y un zumo de naranja, caminar un poco por la mañana, tomar sus medicamentos con disciplina. Y aún así, una mañana cualquiera, despiertan con dificultad para hablar, sin poder mover bien una pierna o con una mitad del rostro caída. En muchos de estos casos, el diagnóstico fue un derrame cerebral leve. ¿Por qué ocurrió? Porque el cuerpo silenciosamente se había ido saturando de potasio, sin señales, sin advertencias. El corazón comenzó a fallar durante la noche, la sangre se espesó y un pequeño coágulo fue suficiente para alterar todo.
Eso no significa que debamos eliminar el plátano de nuestra dieta, nada de eso, pero sí hay que ser más cuidadosos con cómo, cuánto y cuándo lo comemos. Si tienes más de 60 años y estás tomando medicamentos que afectan la presión o los riñones, lo más recomendable es limitar la cantidad a medio plátano al día. Lo ideal es consumirlo por la mañana, y siempre acompañado de una fuente de proteína saludable, como un yogur natural sin azúcar o un puñadito de frutos secos. Esto ayuda a que el cuerpo lo absorba de manera más lenta y estable. Por el contrario, lo que deberíamos evitar son los licuados de plátano con leche, los panes de plátano industrializados y sobre todo comerlo por la noche. Cuando la circulación disminuye, el cuerpo está más deshidratado y los medicamentos están en su punto más activo. Si has llegado hasta aquí, te invito a reflexionar un momento. No se trata de dejar de disfrutar la fruta, sino de darle a tu cuerpo lo que necesita en esta etapa de la vida. Comer con conciencia es una forma de amor propio. Habla con tu médico sobre tus hábitos y sobre cómo los alimentos ricos en potasio, como el plátano, podrían estar afectando tu tratamiento. A esta edad, un pequeño ajuste puede marcar una gran diferencia. Y recuerda siempre, lo que antes era bueno para ti, hoy necesita una segunda mirada. Pasamos ahora a una de las frutas más pequeñas pero también más engañosas. Las uvas. Dulces, jugosas, brillantes y siempre presentes en la mesa, en la merienda de los nietos, en las fiestas familiares o como ese pequeño gusto que nos damos al final del almuerzo, las uvas han sido durante siglos símbolo de salud, abundancia y bienestar. ¿Quién no ha oído que una copa de vino al día es buena para el corazón? ¿Quién no ha tenido un cuenco de uvas sobre la mesa en alguna celebración importante? Pero lo cierto es que cuando hablamos de salud en personas mayores, especialmente en quienes tienen problemas circulatorios, presión alta o azúcar inestable, las uvas pueden convertirse en un detonante silencioso de problemas serios si no se consumen con cuidado. Lo primero que debemos saber es que las uvas, a pesar de su tamaño, contienen una cantidad considerable de azúcar natural, en forma de glucosa y fructosa, y no se trata de una exageración. Un puñado de uvas, especialmente de las variedades sin semilla y muy dulces que ahora se encuentran en todos los supermercados, puede generar un pico de azúcar en sangre tan rápido como una bebida azucarada. ¿Y qué ocurre cuando ese pico se da en un cuerpo que ya tiene cierta resistencia a la insulina o vasos sanguíneos frágiles? Lo que ocurre es que el organismo reacciona con inflamación. Las arterias, especialmente las más pequeñas y delicadas, como las que alimentan el cerebro, se tensan, se endurecen y en muchos casos desarrollan microlesiones invisibles. Y es ahí, justo en esos pequeños puntos de tensión, donde pueden formarse coágulos. Coágulos que tal vez no causen síntomas ese mismo día, pero que con el tiempo van sumando hasta que un día, sin aviso, bloquean el flujo sanguíneo en el momento menos esperado. No es una teoría. Es una realidad que ya hemos visto repetida en personas mayores que viven con el corazón en la mano, cuidando su salud, evitando los dulces, las grasas, los embutidos, pero que con toda buena intención se sientan cada día frente a un plato generoso de uvas pensando que están eligiendo lo mejor. Una de nuestras pacientes, por ejemplo, tenía como costumbre comer uvas mientras leía el periódico a media mañana. No eran muchas, pensaba ella, pero día tras día, esa costumbre tan inocente fue acumulando efectos. Una mañana, al intentar escribir una tarjeta de cumpleaños, su mano tembló y no pudo recordar una palabra muy simple. Fue un menictus, un aviso. Y en sus análisis apareció un patrón: picos de azúcar diarios y un nivel de inflamación vascular bajo pero constante. Entonces, ¿hay que dejar de comer uvas? No necesariamente, pero sí hay que comerlas con atención y respeto. Lo más recomendable es limitar la cantidad a un puñado pequeño, preferiblemente durante las horas activas del día, como en la mañana o al mediodía, y siempre acompañadas de algún alimento que reduzca su impacto en el cuerpo, como unas almendras, un poco de queso o incluso una tostada de pan integral. Nunca se deben consumir con el estómago vacío, y mucho menos por la noche, cuando el metabolismo se hace más lento y el riesgo de acumulación de azúcar en sangre aumenta. Si tienes diabetes, prediabetes, presión arterial alta o tomas medicamentos para el corazón, lo más sabio es consultar con tu médico antes de incluir uvas como parte habitual de tu dieta. Porque aunque parezcan pequeñas y delicadas, las uvas tienen un poder metabólico muy real que puede beneficiar o perjudicar según cómo las uses. A veces lo más peligroso no es lo que hacemos mal, sino lo que creemos que estamos haciendo bien. Por eso, prestar atención a los detalles, incluso los más dulces, es una forma de cuidarnos mejor. Y en esta etapa de la vida, cuidar es amar. Y ahora llegamos a una fruta tropical que muchas personas mayores adoran, la piña. Su aroma refrescante, su dulzura ligera y su textura jugosa hacen que sea el postre favorito de muchos adultos mayores después de una comida, especialmente durante el verano. No es raro escuchar frases como «yo ya no como pasteles», pero sí una rodajita de piña después de cenar
o es natural, me ayuda a digerir. Y en parte es verdad. La piña contiene una enzima llamada bromelina, que sí puede favorecer la digestión de las proteínas. También tiene vitamina C, algo de fibra y es baja en calorías. Pero al igual que con otras frutas, la historia cambia cuando hablamos de personas mayores de 60 años, especialmente si están tomando medicamentos o padecen de presión alta, problemas circulatorios o trastornos gástricos, porque en estos casos, lo que parece inofensivo puede volverse un riesgo silencioso si no se consume de manera correcta. Uno de los problemas más importantes de la piña es su acidez. Pocas personas lo saben, pero es una de las frutas más ácidas que consumimos de forma regular. Esto no solo puede irritar el estómago o provocar reflujo, sino que también puede alterar la presión en las vías respiratorias superiores durante la noche. En personas mayores, ese reflujo ácido muchas veces no causa ardor como en los jóvenes, sino que se manifiesta de forma silenciosa, con microaspiraciones o una leve falta de oxigenación mientras dormimos. Esto, con el tiempo, puede afectar el cerebro, aumentar la tensión vascular y predisponer al organismo a sufrir eventos neurológicos inesperados, como un pequeño derrame. Por otro lado, la bromelina, aunque es útil en pequeñas dosis, tiene efectos anticoagulantes, es decir, puede interferir con la coagulación de la sangre. Si se combina con medicamentos anticoagulantes como la aspirina, el clopidogrel o la warfarina, el riesgo de sangrados aumenta, sobre todo en zonas vulnerables como el cerebro. Y si a eso le sumamos el azúcar natural que contiene la piña, que no es poca, tenemos una mezcla que puede alterar tanto el sistema digestivo como el circulatorio si se consume de manera imprudente. En una taza de piña hay más de 16 gramos de azúcar natural. Parece poco, pero si se come sola, por la noche, o en personas con prediabetes o metabolismo lento, puede generar un pico glucémico innecesario. Una paciente nuestra, por ejemplo, tenía la costumbre de cenar ligero y luego comer piña mientras veía la televisión. Lo había hecho durante años. Pero una mañana se levantó con la mente nublada y dificultad para hablar. El diagnóstico: un ictus leve. Cuando analizamos su rutina, descubrimos que la combinación de reflujo nocturno, azúcar sin metabolizar y la acción de la bromelina había generado un entorno propicio para la alteración vascular. Entonces, ¿qué hacer? ¿Hay que dejar de comer piña por completo? No necesariamente, pero sí conviene cambiar el momento y la forma en que la consumimos. Si te gusta, disfrútala por la mañana o al mediodía, y siempre con algo más que no la deje actuar sola en el estómago, un poco de yogur, nueces o incluso arroz integral. Evita tomarla de noche, especialmente si estás medicado o tienes historial de reflujo. Y si tomas anticoagulantes, habla con tu médico antes de incorporar la piña a tu dieta de forma regular. Porque a veces lo que parece más natural, si se combina con la edad y los medicamentos, puede convertirse en algo inesperadamente riesgoso. Y como siempre decimos aquí, cuidar lo pequeño también es cuidar lo grande. Tu salud lo vale. Hablemos ahora de una fruta que despierta ternura y recuerdos en muchas personas. La sandía. Refrescante, generosa, símbolo del verano y de las reuniones familiares. ¿Quién no ha compartido una rodaja de sandía con sus nietos en un día caluroso, en el patio o después de una comida? Es una fruta que se asocia con la hidratación, la ligereza, la alegría, y es verdad que está compuesta en un 90% por agua, que tiene un sabor suave y que resulta muy agradable para los días cálidos. Pero cuando hablamos de personas mayores, la sandía puede tener efectos inesperados si no se consume con sabiduría, sobre todo cuando la usamos por la noche como un postre saludable, o cuando la combinamos con ciertos medicamentos sin saberlo. La mayoría de las personas cree que la sandía hidrata, que es buena para los riñones y para la piel, y en muchos casos lo es. Sin embargo, pocos saben que también tiene un efecto diurético natural, es decir, estimula la eliminación de líquidos del cuerpo a través de la orina. Para una persona joven, activa y sin problemas médicos, esto no representa mayor riesgo. Pero en adultos mayores, especialmente en quienes ya toman diuréticos recetados o medicamentos para la presión arterial, ese exceso de eliminación de líquidos puede llevar a un estado de deshidratación, muchas veces sin que se note a simple vista. Y aquí es donde está el problema. Cuando el cuerpo pierde demasiados líquidos, la sangre se espesa. Piensa por un momento en cómo fluye la miel comparado con el agua. La sangre más densa se mueve más lento, y eso le da tiempo a formar coágulos en arterias que por la edad ya son más rígidas y estrechas. Esto es especialmente riesgoso durante la noche. Cuando el cuerpo entra en estado de reposo, la circulación disminuye de manera natural y la presión baja. Justamente en ese momento de aparente calma, si la persona se fue a dormir deshidratada por haber comido sandía, por ejemplo, junto con un medicamento diurético, el riesgo de un evento vascular aumenta considerablemente. Un ejemplo real que nunca olvidamos fue el caso de don Joaquín, un hombre de 82 años, cartero jubilado, activo y con buena salud general. Caminaba cada mañana, comía ligero, evitaba el azúcar
y prefería alimentos naturales. Una de sus costumbres favoritas era comer sandía después de cenar. Le encantaba. Decía que lo ayudaba a dormir mejor y que le refrescaba el cuerpo. Pero también tomaba un diurético por la mañana, recetado para controlar una insuficiencia cardíaca leve. Esa combinación aparentemente inocente fue debilitando su equilibrio hídrico sin que él lo supiera. Una mañana se levantó con un fuerte mareo y al intentar caminar hacia el baño, se desplomó. En el hospital, los análisis mostraron hemoglobina concentrada y signos de deshidratación. El diagnóstico fue un pequeño ictus isquémico, provocado probablemente por la formación de un coágulo durante la noche. Este caso nos dejó una lección clara. Incluso una fruta compuesta casi totalmente por agua puede robarle al cuerpo más líquidos de los que aporta. Por eso, si te gusta la sandía, disfrútala con inteligencia. Cómela en las primeras horas del día, cuando el cuerpo está activo y tiene tiempo para procesarla. Acompáñala con una pizca de sal natural o agua de coco, que ayudan a mantener el equilibrio de electrolitos. Y si tomas medicamentos diuréticos o antihipertensivos, habla con tu médico antes de convertir la sandía en un hábito diario. Recuerda que el cuerpo mayor es más sensible, más sabio, pero también más vulnerable. Y en esta etapa de la vida, una decisión sencilla, como el horario en que comes una fruta, puede marcar la diferencia entre el equilibrio y el riesgo. Ahora vamos con una de las frutas más queridas, más respetadas y, para muchos, más sagradas en la mesa de cada mañana: la naranja. Desde que éramos niños nos han enseñado que un vaso de jugo de naranja al despertar es casi un ritual de salud. Para las defensas, nos decían. Para el corazón, para el resfriado, para tener energía. Y lo cierto es que, en su justa medida, la naranja tiene muchos beneficios. Es rica en vitamina C, en antioxidantes, tiene fibra y ayuda a la digestión. Pero como siempre decimos aquí, lo que importa no es solo qué comemos, sino cómo, cuándo y con qué condiciones lo hacemos. Y cuando hablamos de personas mayores que toman medicamentos, especialmente para el corazón o la presión arterial, hay un detalle muy importante que no todos conocen, y que hoy queremos explicarte con calma y claridad. Las naranjas, al igual que otros cítricos como el pomelo y la toronja, contienen una sustancia natural llamada furanocumarina. Este compuesto puede parecer inofensivo, pero en realidad tiene un efecto directo sobre el hígado, específicamente sobre una enzima que es responsable de metabolizar muchos medicamentos comunes. ¿Qué significa esto? Que cuando comes una naranja o tomas jugo de naranja fresco, como muchos lo hacen en ayunas, esa furanocumarina puede interferir con la forma en que tu cuerpo procesa los fármacos. En algunos casos, el medicamento se queda más tiempo en el cuerpo del que debería, aumentando su efecto hasta niveles peligrosos. En otros casos, se elimina demasiado rápido, volviéndose prácticamente ineficaz. Y en ambos escenarios, lo que parecía una rutina saludable se transforma en un riesgo oculto. Esto es especialmente importante para quienes toman estatinas para el colesterol, bloqueadores de los canales de calcio, para la presión arterial o anticoagulantes para prevenir trombos. En personas mayores, cuyo hígado ya no trabaja tan eficientemente como a los 30 o 40 años, la combinación entre ciertos medicamentos y el jugo de naranja puede crear un desequilibrio serio en la sangre, presión demasiado baja, sangre demasiado fluida, inflamación en los vasos o incluso formación de coágulos impredecibles. Todo esto puede aumentar significativamente el riesgo de sufrir un evento cerebrovascular, un ictus o en algunos casos una hemorragia cerebral. Uno de nuestros pacientes, don Elías, hombre de 79 años, tomaba 2 medicamentos diarios, uno para el colesterol y otro para la presión. Siempre fue un hombre alegre, positivo y muy cuidadoso con su alimentación. Empezaba cada mañana con un gran vaso de jugo de naranja recién exprimido, porque toda la vida creyó que eso lo mantenía fuerte. Pero comenzó a sentirse mareado, confuso e incluso llegó a desmayarse una mañana sin explicación. Los estudios médicos revelaron que sus niveles de medicamentos estaban fuera de rango, demasiado altos, a pesar de que él tomaba las dosis correctas. La causa: su cuerpo no estaba eliminando los fármacos correctamente por la interacción con la naranja. Su caso no fue grave, pero fue una llamada de atención muy fuerte. Desde entonces cambió su rutina, y su salud volvió a estabilizarse. Entonces, ¿hay que dejar la naranja por completo? No necesariamente. Pero sí hay que moderar su consumo, evitar tomar grandes cantidades de jugo en ayunas, y sobre todo, consultar con el médico si estás bajo tratamiento con medicamentos sensibles al metabolismo hepático. Si te gusta el sabor cítrico, puedes optar por opciones más suaves, como la clementina o una rodaja de limón exprimida en agua. Lo importante es que no demos por hecho que algo es saludable solo porque lo ha sido siempre. Nuestro cuerpo cambia, nuestros órganos envejecen, y lo que antes funcionaba de maravilla ahora puede necesitar una revisión. Cuidarse también es escuchar los pequeños detalles. Y a veces esos detalles tienen forma de fruta y color de sol. Hablemos ahora de una fruta que parece tan inocente, tan cotidiana, que pocas veces la cuestionamos: la manzana.
Desde niños nos han enseñado que una manzana al día mantiene al médico alejado, y en muchos sentidos hay verdad en esa frase. La manzana es rica en fibra, contiene antioxidantes, y tiene una textura agradable que invita a comerla despacio, masticando con calma. Se la damos a los niños para la lonchera, la llevamos como merienda al trabajo, y en muchos hospitales o centros de adultos mayores es parte del menú diario. Pero lo que casi nadie menciona es que no todas las manzanas son iguales, y mucho menos, que el efecto que tienen en un cuerpo joven y activo no es el mismo que en el organismo de una persona mayor. Cuando llegamos a los 60, los 70 o incluso más, el cuerpo ya no procesa el azúcar, ni los cambios bruscos de glucosa, con la misma eficiencia. Y justo ahí es donde la manzana puede volverse un riesgo oculto si no se consume con conciencia. En los últimos años, muchas variedades de manzana han sido modificadas no genéticamente, pero sí a través de cruces naturales y selección para hacerlas más dulces, más jugosas y más atractivas al paladar. Variedades como la Fuji, la Honeycrisp o la Gala tienen una carga glucémica mucho más alta que las manzanas tradicionales de antaño. Esto significa que liberan azúcar en la sangre de forma rápida y potente, algo que puede provocar picos de glucosa significativos, especialmente en personas con prediabetes, diabetes o simplemente con una sensibilidad mayor por la edad. Cuando comemos una manzana dulce en ayunas o como merienda sin combinarla con otros alimentos, el cuerpo reacciona produciendo una descarga de insulina para manejar ese azúcar. Y aunque eso parece algo normal, lo cierto es que si ese proceso ocurre día tras día, año tras año, puede deteriorar lentamente los vasos sanguíneos, aumentar la inflamación silenciosa y favorecer la formación de microcoágulos en zonas sensibles del cuerpo como el cerebro. Una paciente que recordamos con mucho cariño, doña Luisa, de 81 años, tenía la costumbre de comer una manzana grande todas las tardes, después de su caminata. La veía como una opción saludable, mejor que una galleta o un pan dulce. Nunca imaginó que ese hábito tan sencillo estaba sobrecargando su sistema. Con el tiempo empezó a sentir visión borrosa, cierta presión en la cabeza y una dificultad leve para expresarse en ciertas ocasiones. Un día, mientras cocinaba, perdió momentáneamente la capacidad de hablar con claridad. Fue diagnosticada con un ictus leve. Los análisis no mostraron alteraciones graves, pero sí un patrón constante de variaciones glucémicas y señales de inflamación en sus vasos sanguíneos. Su neurólogo, al revisar su rutina, le explicó que esa manzana inofensiva estaba actuando como un disparador silencioso de inestabilidad metabólica. ¿Significa esto que debemos dejar de comer manzanas? Por supuesto que no, pero sí conviene hacer pequeños ajustes. Las manzanas verdes, como la Granny Smith, tienen menos azúcar y más polifenoles, compuestos naturales que protegen las células del cerebro y los vasos sanguíneos. También es recomendable no comerlas solas, sino acompañarlas con una fuente de grasa saludable o proteína, un poco de crema de almendras, una lonja de queso o un puñado de nueces. Y por supuesto, evitarlas en la noche o cuando el estómago está completamente vacío. El cuerpo necesita combustible estable, no montañas rusas de azúcar. En esta etapa de la vida, lo más sabio no es comer más, sino comer mejor, y aprender que incluso los alimentos más simples pueden necesitar una nueva mirada. Porque cuidar la salud también significa cuestionar con ternura lo que siempre dimos por hecho. Llegamos ahora a una fruta que se gana el corazón de muchos por su color, su forma delicada y ese sabor entre dulce y ácido que la hace tan especial. La cereza. Las vemos en recetas naturales, en revistas de salud, en batidos, ensaladas o postres caseros. Muchas personas mayores las eligen porque han escuchado que son buenas para la inflamación, para las articulaciones o incluso para el corazón. Y no les falta razón. Las cerezas contienen antioxidantes potentes como las antocianinas, tienen un perfil interesante de vitaminas y su sabor es tan amable que resulta difícil imaginar que puedan hacer daño. Sin embargo, como tantas otras cosas en la vida, su beneficio o su perjuicio depende del contexto. Y en el caso de los adultos mayores, sobre todo aquellos que toman medicamentos anticoagulantes, las cerezas pueden representar un riesgo que casi nadie menciona. Detrás de su apariencia inofensiva, las cerezas contienen una sustancia natural llamada salicilato, un compuesto con propiedades anticoagulantes. Es decir, ayuda a que la sangre se mantenga más fluida, algo que en principio podría sonar como algo positivo, especialmente para quienes tienen problemas de circulación. Pero el problema aparece cuando este efecto se suma al de medicamentos que ya están diseñados para hacer exactamente lo mismo. Personas mayores que toman aspirina en dosis bajas, warfarina, clopidogrel u otros fármacos similares pueden experimentar un efecto acumulativo sin saberlo. La sangre se vuelve demasiado líquida. Los vasos que ya son más frágiles con la edad se vuelven más vulnerables y ante una mínima presión pueden romperse. El resultado, en algunos casos, es un sangrado interno. Y si ese sangrado ocurre en el cerebro, hablamos de un ictus hemorrágico, una de las formas más peligrosas de derrame cerebral.
Uno de los casos que más nos conmovió fue el de don Daniel, un señor de 84 años, jubilado, que solía decir que las cerezas eran su postre de la naturaleza. Las comía cada noche, después de cenar. No eran muchas, apenas un pequeño tazón, pero lo hacía con constancia, convencido de que le estaban ayudando. Tomaba además su aspirina diaria, una estatina para el colesterol y un medicamento para la presión. Todo parecía estar bajo control, hasta que una mañana se despertó confundido, con dolor de cabeza intenso y sin poder coordinar bien sus movimientos. Lo llevaron al hospital y el diagnóstico fue claro: un ictus hemorrágico. El sangrado fue pequeño, pero suficiente para alterar su equilibrio y afectar su memoria por varios meses. Los médicos no encontraron errores en su medicación, pero sí identificaron que, combinada con su consumo diario de cerezas, se había producido un efecto de sobreanticoagulación, algo que pudo evitarse con un pequeño cambio. Entonces, ¿debemos evitar las cerezas por completo? No necesariamente, pero sí debemos ser muy prudentes con su consumo si estamos tomando medicamentos que afectan la coagulación. Comer unas pocas cerezas de vez en cuando como parte de una alimentación variada probablemente no cause problemas. Pero convertirlas en un hábito diario, o tomarlas en forma concentrada como jugos, mermeladas o suplementos, sí podría representar un riesgo real. La clave, como siempre, está en el equilibrio y en hablar con nuestro médico antes de incorporar algo nuevo a nuestra rutina. En esta etapa de la vida, el cuerpo es como una sinfonía. Todo debe estar en armonía. Y cuando algo tan pequeño como una fruta puede alterar esa música interna, es señal de que ha llegado el momento de escuchar con más atención, porque en el cuidado diario está la verdadera medicina. Ahora es el turno de una fruta que a simple vista parece inocente, delicada y hasta encantadora: la fresa. Su forma en corazón, su color rojo brillante y ese equilibrio entre acidez y dulzura la han convertido en una de las favoritas de niños, adultos y mayores por igual. Aparece en bandejas de desayuno, en ensaladas frescas, en licuados saludables y en todo tipo de postres que muchas veces sustituyen los azúcares industriales por lo natural de esta fruta. Pero lo que muy pocos saben, y menos aún se atreven a cuestionar, es que las fresas, aunque deliciosas y llenas de antioxidantes, también pueden esconder riesgos importantes para la salud de las personas mayores si se consumen sin la debida precaución. Empecemos por lo que casi nadie nos dice. Las fresas se encuentran, año tras año, en el primer lugar de la lista de alimentos más contaminados con pesticidas, según el Environmental Working Group. Incluso después de ser lavadas, estas frutas retienen residuos químicos que, aunque en pequeñas cantidades, pueden acumularse en nuestro organismo. Y aquí es donde entra en juego la edad. A medida que envejecemos, el sistema de desintoxicación del cuerpo pierde eficiencia. El hígado, los riñones y el sistema linfático ya no eliminan las toxinas con la misma rapidez. Eso significa que los pesticidas, herbicidas y otros compuestos presentes en las fresas cultivadas de manera convencional pueden quedarse más tiempo en nuestro organismo, afectando especialmente al sistema nervioso y a los vasos sanguíneos más delicados, como los que irrigan el cerebro. Por si eso fuera poco, las fresas también contienen purinas, compuestos naturales que, al ser procesados por el cuerpo, se convierten en ácido úrico. Para quienes ya padecen de gota, tienen antecedentes de enfermedades renales o inflamación vascular como es común en muchas personas mayores, este exceso de ácido úrico puede desencadenar una respuesta inflamatoria en todo el sistema. Esa inflamación silenciosa mantenida en el tiempo puede endurecer las arterias, elevar la presión arterial y aumentar el riesgo de formación de coágulos. Uno de los casos que más nos conmovió fue el de doña Elena, una mujer de 80 años, activa, positiva y amante de las frutas. Su costumbre era preparar batidos con fresas congeladas cada noche, pensando que así fortalecía su memoria y se cuidaba del envejecimiento. También sufría de hipertensión leve y tomaba diuréticos. Al principio no notó nada, salvo una hinchazón leve en las articulaciones y una sensación de cansancio matutino. Hasta que una mañana, al levantarse, no pudo mover bien la mano derecha y arrastraba ligeramente las palabras. El diagnóstico fue un ictus isquémico leve. En los análisis aparecieron niveles elevados de ácido úrico, signos de inflamación crónica y una posible relación con la exposición prolongada a pesticidas a través del consumo diario de fresas no orgánicas. Fue un golpe duro para ella, porque creía estar haciendo lo correcto. Y en cierto modo lo estaba, solo que le faltaba una pieza del rompecabezas. ¿Quiere decir esto que debemos eliminar las fresas? No, en absoluto. Pero sí debemos elegirlas con más conciencia. Optar por fresas orgánicas, lavarlas muy bien y evitar consumirlas en grandes cantidades todos los días puede marcar una gran diferencia. Y si sufrimos de gota, problemas renales o tomamos medicamentos sensibles, lo mejor es consultar con nuestro médico antes de incluirlas en nuestra dieta de forma regular. La fruta es un regalo de la naturaleza, sí, pero también lo es el conocimiento. Y cuando se combinan ambos con sabiduría,
pueden convertirse en aliados poderosos para vivir más y mejor. Porque a veces lo que parece más dulce también merece una mirada más profunda. Cerramos esta sección con una fruta que muchos consideran un verdadero tesoro tropical, el mango. Su aroma envolvente, su pulpa suave y ese color entre dorado y anaranjado lo hacen parecer casi un postre natural, una recompensa de la naturaleza. No es raro encontrarlo en batidos, ensaladas frías, yogures, mermeladas caseras o incluso como bocadillo deshidratado para media tarde. Y es que el mango tiene algo que nos conecta con la infancia, con el verano, con los momentos felices. Sin embargo, al igual que ocurre con muchas cosas buenas, también es necesario mirarlo con otros ojos cuando hablamos de la salud de las personas mayores. Porque el mango, por más delicioso y aparentemente saludable que sea, puede provocar desequilibrios importantes si no se consume con moderación y atención, especialmente si estás tomando medicamentos o padeces de enfermedades cardiovasculares, diabetes o hipertensión. Uno de los aspectos más críticos del mango es su alto contenido de azúcar. A diferencia de otras frutas, el mango maduro puede contener entre 40 y 45 gramos de azúcar natural por taza. Eso significa que en términos de impacto metabólico, una porción generosa de mango puede tener el mismo efecto sobre la glucosa en sangre que un trozo de pastel o una bebida azucarada. Esto, en personas jóvenes y activas, probablemente no genere mayores consecuencias. Pero en el cuerpo de un adulto mayor, con un metabolismo más lento, vasos sanguíneos más frágiles y posiblemente medicado, ese pico repentino de azúcar puede causar una montaña rusa fisiológica, subida rápida de glucosa, liberación excesiva de insulina, bajón energético, tensión en las arterias y riesgo de inflamación vascular, todo en cuestión de minutos. Pero no solo es el azúcar lo que hace al mango una fruta delicada. Esta fruta también contiene compuestos naturales que interfieren con una vía enzimática clave del hígado, el sistema del citocromo P450. Esta vía es la responsable de metabolizar muchos medicamentos, especialmente aquellos usados para controlar la presión arterial, el ritmo cardíaco, el colesterol y la circulación. Cuando el mango, en especial en su versión deshidratada o muy madura, se consume con frecuencia, puede alterar la función de estas enzimas, provocando que ciertos medicamentos se acumulen en el cuerpo más de lo debido. ¿El resultado? Efectos secundarios, presión demasiado baja, irregularidades en el ritmo cardíaco e incluso riesgo de formación de coágulos o derrames. Un ejemplo claro fue el caso de don Guillermo, un señor de 83 años, jubilado y muy comprometido con su salud. Caminaba todos los días, comía sin excesos y buscaba alternativas naturales a los dulces procesados. Una de sus decisiones fue reemplazar las galletas por trozos de mango deshidratado por las tardes. También tomaba medicamentos para la presión y la fibrilación auricular. Al principio todo iba bien, pero con el paso de las semanas comenzó a experimentar mareos por la mañana, fatiga al caminar y finalmente una mañana se desvaneció al levantarse. El diagnóstico fue un ictus isquémico leve. Los análisis mostraron niveles de medicación más altos de lo esperado y el médico confirmó que el mango podría haber interferido con el metabolismo hepático de los fármacos, provocando un desequilibrio que su cuerpo ya no pudo manejar. Entonces, ¿hay que eliminar el mango por completo? No necesariamente. Pero sí debemos consumirlo con mucha moderación, en porciones pequeñas y preferiblemente durante las horas activas del día, cuando el cuerpo está en movimiento y puede manejar mejor los cambios de azúcar. Nunca se recomienda comer mango ni fresco ni deshidratado por la noche o antes de dormir. Y si estás tomando medicamentos, sobre todo para el corazón o la presión, lo mejor es hablar con tu médico antes de incluirlo con regularidad en tu dieta. En la vejez, el cuerpo se vuelve más sensible, pero también más sabio. Aprender a escucharlo es una forma profunda de amor propio. Y cuando aprendemos a mirar incluso nuestras frutas favoritas con una mirada más consciente, también estamos eligiendo cuidarnos mejor, vivir con más equilibrio y con más años plenos por delante. Después de todo lo que hemos compartido hasta ahora, queda claro que incluso los alimentos más naturales pueden volverse riesgosos si no aprendemos a escucharlos, entenderlos y adaptarlos a nuestra etapa de vida. Hablamos del plátano, que en exceso y combinado con medicamentos puede alterar el ritmo cardíaco. Mencionamos las uvas, que con su alto contenido de azúcar pueden inflamar silenciosamente nuestros vasos sanguíneos. Descubrimos que la piña, con su acidez y su enzima bromelina, puede afectar la coagulación si se consume en el momento inadecuado. La sandía, aunque parezca refrescante, puede deshidratarnos durante la noche si no tenemos cuidado. La naranja, tan común en nuestros desayunos, puede interferir con el metabolismo de medicamentos esenciales. La manzana, sobre todo las variedades dulces, puede provocar picos de azúcar si se come sin acompañamiento. Las cerezas, con su efecto anticoagulante natural, pueden ser un riesgo cuando se combinan con ciertos fármacos. Las fresas,
tan lindas como delicadas, pueden acumular pesticidas y elevar el ácido úrico. Y el mango, ese fruto tropical tan amado, puede alterar el metabolismo hepático y causar descompensaciones si se consume sin medida. Todos estos puntos no buscan alarmarte, ni mucho menos prohibirte lo que disfrutas. Nuestro propósito aquí siempre ha sido ayudarte a mirar con más claridad lo que comes, cuándo lo comes y cómo se relaciona con tu cuerpo, tus emociones y tus años vividos. Porque una alimentación inteligente no es una dieta estricta, es una forma de honrar la sabiduría del cuerpo. Y ahora, después de haber hablado tanto de lo que entra por la boca, queremos detenernos en algo igual o incluso más importante, lo que pasa por la mente. Sí, ahora es momento de hablar del descanso interior, del equilibrio emocional, de la conexión con uno mismo. Porque, aunque cuidemos la comida, aunque midamos la presión y sigamos las recetas médicas al pie de la letra, si no le damos al corazón un espacio para descansar, al alma un lugar donde respirar y a la mente un momento para quietarse, entonces el cuerpo nunca termina de sanar. Por eso queremos cerrar este video con algo muy especial, una breve meditación guiada, diseñada con mucho cariño para ti, que has llegado hasta aquí, que has escuchado con paciencia, que estás buscando vivir mejor. No necesitas experiencia, no necesitas saber técnicas ni posturas, solo necesitas regalarte este instante. Busca un lugar tranquilo. Siéntate o recuéstate como te sientas más cómodo. Cierra suavemente los ojos. Relaja la mandíbula, afloja los hombros, apoya las manos sobre el regazo o el pecho y respira. Inhala profundo por la nariz, siente cómo el aire entra, cómo se expande tu pecho, cómo tu cuerpo se llena de vida. Exhala lentamente por la boca y siente cómo se va el cansancio, la tensión, las preocupaciones del día. Hazlo una vez más. Inhala y exhala. Una última vez. Inhala y exhala. Ahora, deja que estas palabras entren suavemente en tu mente y en tu corazón. Puedes repetirlas en silencio o simplemente escucharlas con atención. Deja que cada frase se asiente como una semilla. Mi cuerpo está aprendiendo a sanar cada día. Mi mente se aquieta y mi corazón se llena de paz. Estoy agradecido por esta vida y por todo lo que aún puedo vivir. Merezco salud, merezco equilibrio, merezco tranquilidad. Cada célula de mi cuerpo trabaja con sabiduría para cuidarme. Elijo cuidarme con amor, con paciencia, con alegría. Estoy en el camino correcto. Mi edad es mi fortaleza. Y el momento presente es mi hogar seguro. Permanece aquí unos segundos más, solo respirando, solo sintiendo. No tienes que hacer nada más. Y cuando estés listo, puedes abrir los ojos con suavidad. Estira tus brazos. Mueve los dedos de los pies. Y vuelve al presente con una sonrisa ligera en el rostro, sabiendo que este momento de calma también es medicina. Una medicina sin efectos secundarios, sin costo alguno, pero con el poder profundo de recordarte que estás vivo, que estás aquí, que puedes seguir adelante. Así como cuidamos lo que comemos, también podemos aprender a cuidar lo que pensamos y lo que sentimos, porque al final del día, no solo comemos para alimentar el cuerpo, también necesitamos nutrir el alma. Y en esa combinación está el verdadero arte de envejecer con dignidad y con alegría. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Si te quedaste hasta el final, sabes que lo que acabamos de compartir no son simples datos sueltos ni consejos pasajeros. Son verdades silenciosas que a veces pasamos por alto, pero que pueden marcar una diferencia enorme en nuestra salud, en nuestra claridad mental y en nuestra manera de envejecer. Hablamos de 9 frutas que, aunque parezcan inofensivas o incluso recomendadas, pueden alterar nuestra presión, nuestra circulación y nuestro bienestar si no las consumimos con conciencia. Y cerramos con algo aún más profundo, el valor de la calma, del silencio interior, del poder de respirar con intención. Porque a esta edad, cada pequeño gesto, lo que comemos, lo que pensamos, lo que sentimos, se vuelve más importante que nunca. Ahora quiero preguntarte, ¿cuál de estas frutas consumías con frecuencia sin saber que podía ser un riesgo? ¿Qué hábito vas a cambiar a partir de hoy para cuidar tu salud cerebral y tu corazón? Cuéntamelo en los comentarios, me encantará leerte. Y si este video te hizo reflexionar, si te dio un momento de claridad o simplemente te acompañó con cariño durante unos minutos, no te vayas sin dejar tu me gusta y compartirlo con alguien que lo necesite. Puede ser un hijo, una vecina, un amigo. A veces un mensaje compartido a tiempo también es una forma de sanar. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí hablamos con respeto, con ternura y con verdad sobre lo que realmente importa. Cómo envejecer bien, cómo cuidar tu cuerpo sin miedo y cómo mantener viva la alegría de estar aquí. Gracias por haber estado conmigo hasta el final. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.